¿Quieres trabajar como entrenador personal y no tienes muy claro cuáles son los primeros pasos que tienes que dar? O ya estás trabajando como entrenador personal, pero no tienes claro si estás haciendo las cosas del todo bien. Bueno, pues quédate porque este vídeo te va a interesar. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fran Barberá y en este vídeo os quiero enseñar a todos aquellos que estéis interesados en empezar a trabajar como profesionales del ejercicio físico, como entrenadores personales. Quiero mostraros cómo empezar, ¿bien? Cuál es el primer paso que hay que dar, esa primera toma de contacto con el cliente, que evidentemente esa primera impresión es muy importante, que sea positiva para el cliente y por supuesto más todavía para nosotros, porque debemos de tener una estructura, una organización en ese primer contacto, ¿bien? Estoy hablando de la valoración inicial, ¿bien? Siempre que llega un cliente a nuestro centro o siempre que un cliente contacta con nosotros, lo primero que tenemos que hacer es una valoración inicial. ¿Qué es la valoración inicial? Pues no es ni más ni menos que intentar averiguar la mayor cantidad de datos posibles acerca de este posible cliente o de este cliente, que nos ayuden a organizar de una manera equilibrada y de una manera correcta esa rutina de entrenamiento que va a hacer que esa persona mejore, que ese cliente mejore rápidamente y con el menor riesgo posible de lesión, ¿bien? Sea la patología que sea. Bien, entonces en esta valoración inicial vamos a entrar ya en materia directamente. Vamos a dividirla, valoración inicial. Muy bien. Bien. A mí me gusta dividir esta valoración inicial en dos partes fundamentales, muy diferenciadas, ¿eh? La primera es una entrevista personal. Y la segunda es una valoración física o valoración de la condición física. Bien, tanto una como otra tienen diferentes apartados, ¿vale? Vamos a dividir a su vez esta entrevista personal en dos partes fundamentales, como son una parte que podemos llamar hábitos de vida, el día a día. Vamos a poner hábitos de vida. Y una segunda parte más enfocada a lo que sería el cuadro clínico, ¿bien? O sea, ya más orientado a tema de patologías, enfermedades. Bueno, ahora explicaremos en qué consiste cada una de ellas. Cuadro clínico. Bien. Tanto en hábitos de vida como en cuadro clínico vamos a elaborar una pequeña batería de preguntas, pero vamos a intentar que esas preguntas sean lo más enfocadas posibles a recoger la información más importante, ¿eh? Podemos perdernos en preguntar un montón de cosas, pero esta entrevista personal debería de ser, además de muy completa, pero sin meter, pues eso, que sea demasiado densa, ¿vale? Porque el cliente, bueno, pues, hay que hacerlo un poco dinámico, ¿vale? En hábitos de vida podemos hacer aquí una pequeña llave, ¿vale? En donde lo que evidentemente antes de nada le vamos a preguntar son los datos personales, como el nombre, apellidos, dirección, bueno, todos los datos personales. Vamos a medir al paciente. No os compliquéis mucho en el tema de la medición, es decir, le podéis preguntar cuánto mide aproximadamente, centímetro arriba, centímetro abajo, ¿vale? Eso realmente no es lo más importante, evidentemente. Si nos dice que mide 1,90, pues evidentemente, pero bueno, centímetro arriba, centímetro abajo, no hay ningún problema, ¿vale? Lo vamos a pesar. En este apartado, además del peso, lo importante es calcular los porcentajes de masa muscular y de masa grasa, ¿vale? Esto lo podemos hacer a través de una tanita, que no es ni más ni menos que una báscula que tiene unos sensores en los pies y unos sensores en las manos, y a través de esos sensores, a través de unos logaritmos,
es capaz de determinar datos importantes, como por ejemplo pues, la masa grasa, la masa corporal, la cantidad de agua, la cantidad de masa ósea, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues si queréis empezar a trabajar con entrenadores personales, no estaría de más pensar en invertir en un aparato de estas características, porque os será muy útil ya no solo en la valoración inicial, sino en posteriores comprobaciones para ver realmente si el entrenamiento está funcionando, si estamos consiguiendo los objetivos de reducir porcentaje graso y aumentar masa muscular, también en función del objetivo del cliente, ¿no? Entonces es muy interesante hacerse con una tanita. Bien, vale, una vez hecho esto, vamos a empezar con las preguntas ya más específicas. Por ejemplo, debemos de preguntarle pues, cosas tan importantes como si fuma, si es fumador. Bien. A la hora de valorar a una persona, la valoración inicial, hay una cosa que se llama factores de riesgo. Que es muy importante tenerlo en cuenta. Los factores de riesgo no es ni más ni menos que esos condicionantes que tiene la persona para poder empezar una rutina de ejercicio físico. ¿Bien? Entonces, los factores de riesgo son, por ejemplo, pues si el tabaquismo, si fuma, si bebe mucho alcohol, el peso, evidentemente, si sufre o si tiene obesidad, si no es, o sea, el índice de masa corporal, como si dijésemos, ¿no? La edad, evidentemente, si tiene problemas cardíacos, si tiene antecedentes cardíacos, bueno, pues esto todo, el colesterol, son factores de riesgo importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Esto cómo lo solucionamos? Pues la mejor manera de solucionarlo es, en esa valoración inicial, luego lo comentaremos en el cuadro clínico, pero es pedir una analítica. Hay que hacer una analítica reciente porque de nada me vale que me diga que la última analítica se le hizo hace 2 años, por ejemplo, hace 3 años, ¿no? Una analítica lo más reciente posible, no más allá, pues si puede ser en 6 meses, sino que se haga una antes de empezar a entrenar, ¿vale? Vale. Entonces, eso en cuanto a los factores de riesgo, que esto ya lo trataremos en otro vídeo, ¿vale? Si es fumador, cuánto fuma, qué cantidad de tabaco fuma al día, si consume alcohol y de qué manera, si es un consumo regular, habitual, si es un consumo ocasional. Esto también lo podemos preguntar. Perfecto. Podemos preguntar si sigue algún tipo de dieta, si él considera que la dieta que hace es equilibrada, si no, si abusa del alcohol, del dulce, si abusa de los fritos, de los rebozados, bueno, un poco de información para saber un poquito su estilo de vida. Y una de las preguntas más importantes que debemos de hacerle, que aquí es donde ya vamos a empezar a obtener datos útiles, muy útiles, para poder planificar esa primera sesión de entrenamiento, es en qué trabaja, ¿vale? ¿En qué trabaja? Perfecto. No lo preguntamos porque seamos cotillas, no, lo preguntamos porque en función de su puesto de trabajo, lo que requiere es una cantidad de horas determinadas al día, haciendo una actividad, haciendo unos movimientos determinados o simplemente estando en posiciones prolongadas que pueden ser malas posiciones, es decir, lo que llamamos como higiene postural, ¿eh? Eso es otro vídeo que haremos más adelante. Entonces, ¿en qué trabaja? Aquí, si por ejemplo nos dice que es un oficinista, que está todo el día sentado en la oficina ante un ordenador, ya nos va a dar una orientación, muchas pistas para saber por dónde tenemos que ir a la hora de hacer esa primera valoración inicial, ¿eh? Esta valoración de la condición física, ¿eh? Ya que si una persona está sentada todo el día, vamos a tener seguramente algún tipo de desequilibrio, algún tipo de limitación a nivel de isquiotibiales, isquiosurales, a nivel de psoas, a nivel de rotación interna de hombros, a nivel de antepulsión de la cabeza, etcétera, 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 que ya nos va diciendo un poco pues, qué músculos o qué cadenas musculares pueden estar acortadas, qué cadenas musculares pueden estar elongadas o débiles, y por lo tanto las estructuras óseas que se van a ver más afectadas debido a esos desequilibrios musculares, ¿vale? Entonces, ¿en qué trabaja? Es una pregunta muy importante. Y la última, en este hábitos de vida, que tampoco tenemos por qué ir mucho más allá, sería si practica deporte
Y, por ejemplo, pues podemos preguntarle cuál es su experiencia deportiva o cuál es su bagaje deportivo pues en los últimos 2 años, por ejemplo. ¿Vale? Si nos dice que no ha hecho nada, pues ya sabemos que vamos a tener trabajo. Si nos dice que ha practicado deporte con regularidad, pues bueno, eso ya es más información importante para poder empezar. Con esto, en principio es más que suficiente para cubrir este primer apartado de hábitos de vida, ¿vale? Con esta información es más que suficiente. Esto lo recogeríamos en un formulario, que sería un formulario tipo para todo el mundo igual, ¿vale? Y pasamos al cuadro clínico. Este es un poquito más delicado, es un poquito más específico. En el cuadro clínico, pues vamos a hacer preguntas tan importantes, vamos a bajar aquí, tan importantes como, por ejemplo, pues la primera, si sufre tiene algún tipo de patología, ¿vale? Patología. De hecho, aquí ya cobra cada vez más importancia el tema de la analítica. ¿Vale? La analítica reciente, porque en la analítica reciente vamos a ver si tiene colesterol alto, vamos a ver si tiene algún tipo de carencia a nivel de hierro, si tiene algún tipo de carencia a nivel de alguna vitamina. Perdón, si tiene alguna carencia a nivel de alguna vitamina. Bueno, todo lo relacionado con los valores de una analítica. ¿Bien? En función de la patología, evidentemente, nos va a decir lo que le pasa. En caso de sufrir una patología, hay que preguntarle qué medicación toma, o si toma alguna medicación, ya que hay determinadas medicaciones que pueden afectar directamente al rendimiento, sobre todo cuando aplicamos una intensidad determinada, una intensidad alta. Hay medicaciones que no toleran bien esas intensidades altas y podemos tener pues, algún tipo de impedimento a la hora de planear una sesión con mucha intensidad. ¿Ven? Toma alguna medicación, si tiene alguna patología, evidentemente con la analítica tenemos que preguntarle, tenemos que informarle de que el médico debería de aprobar o debería de darle el ok para empezar una rutina de ejercicio físico. ¿Bien? Es muy importante la medicación. Bien. Acto seguido vamos a preguntar si ha tenido lesiones importantes. En caso de haber tenido lesiones importantes, ¿qué lesión ha sufrido? Y por supuesto, si actualmente esa lesión pues, le genera molestias. O sea, si es una lesión que está ya curada o es una lesión que actualmente tiene síntomas, ¿no? Es importante. Entonces aquí seguimos recogiendo información, como veis. Bien. Y si ha sufrido alguna intervención quirúrgica importante, ¿no? O sea, una intervención quirúrgica pues que o bien haya sido en su vida importante y esté recuperado, es importante saberlo, o si es una intervención quirúrgica que lo condiciona pues desde ese momento en adelante. Bien, pues pueden ser muchísimas cosas, puede ser pues que le han operado del menisco, pueden ser, bueno, evidentemente son cosas muy importantes, ¿vale? Bien. Bueno, pues con todo esto que hemos preguntado, ya vamos teniendo mucha información. Y la última de las cosas, y si cabe de las más importantes, es dolencias o molestias habituales. Es decir, a día de hoy, ¿qué síntomas, si tiene algún síntoma, si tiene alguna dolencia de alguna parte de su cuerpo, que haga que su día a día pues, se vea un poquito pues, coartado, ¿no? La calidad de vida debido a esa molestia o a esa dolencia? Por ejemplo, pues como hablamos el tema del oficinista, por ejemplo, es muy probable que pues, tenga molestias o tenga sobrecarga en cervicales, en trapecios, en lumbar, rodillas, es decir, cefaleas, dolores de cabeza muy habituales. Entonces, esta es de las más importantes precisamente porque es lo primero que tenemos, que vamos a tener que tratar. Es decir, es lo primero en lo que nos vamos a tener que fijar. ¿Bien? Bien, y en cuanto a la entrevista personal, la primera parte de entrevista personal ya estaría. O sea, no haría falta meter más. Es decir, con esto, para hacerlo algo sencillo y algo muy útil y muy completo, con esto tenemos más que suficiente, de momento, ¿vale? Con esto ya sería suficiente.
Bueno, pues la primera parte ya estaría lista, la entrevista personal. Bien. Vamos ahora con la valoración de la condición física. Una vez que hemos hecho esto y tenemos todos los datos, vamos a pasar a una batería de test en donde lo que queremos descubrir es si existe algún tipo de desequilibrio muscular, algún tipo de afección de cadenas musculares o estructuras óseas que tenemos que tener en cuenta para poder organizar esa sesión de entrenamiento, ya que en el caso de existir en esa valoración inicial física algún tipo de desequilibrio o detectemos algún tipo de anomalía, lo que vamos a primero antes tener que tratar son esos desequilibrios musculares. ¿Bien? Entonces, en esta valoración de la condición física, lo que vamos a empezar es a tratar desde la pisada. ¿Vale? Existen una batería de test que son los FMS, que lo que hacen es, bueno, tienen una serie de ejercicios, como es pues una sentadilla overhead, ¿vale? Una sentadilla con la barra por encima de la cabeza, intentando generar, comprobar pues, la movilidad de la cadera, de la cintura escapular, tal. Yo sí, soy partidario de hacer esto, lo que pasa es que es uno de ellos, pero no soy partidario de, por ejemplo, valorar fuerza, valorar flexibilidad en la primera sesión, en la valoración inicial, ¿vale? No. Yo es lo que hago. Lo primero que os recomiendo hacer es empezar por la pisada, por la propia pisada, ¿vale? Vamos a ir un poco más allá, vamos a darle un poquito más no de profesionalidad, porque cualquier test que hagáis, evidentemente si lo hacéis bien, es un test que merece la pena hacer y es profesional, pero yo os voy a indicar una manera de trabajar que tengo yo que me vale, creo que es muy útil y de momento nos está funcionando muy bien. Vamos a empezar por el pie. Bien, perfecto. A nivel de pie, ¿en qué tenemos que fijarnos? Pues a nivel de pie, lo más importante, el pie es lo más importante, nuestra base de apoyo. Son dos cosas. Primero, que el arco plantar, vamos a fijarnos en el arco plantar. Y en segundo, vamos a fijarnos en la dorsiflexión. Bien. ¿Por qué en el arco plantar? Pues muy sencillo, porque si mi arco plantar o el arco plantar del cliente, la planta del pie, no tiene la fuerza suficiente como para soportar de una manera adecuada el peso corporal de la persona, lo que va a ocurrir es que no va a mantener ese arco, se va a chafar. Al chafarse, evidentemente, el tobillo va a entrar en valgo, es decir, se va a meter para adentro. Si el tobillo se mete para adentro, lo que va a generar es una desalineación de la extremidad inferior, tibia, peroné, fémur. La rodilla va a ir también condicionada por ese valgo de tobillo, ya que la rodilla también va a ir hacia adentro. Y ya nos empezamos a encontrar con un desequilibrio general del tren inferior que es muy importante tenerlo en cuenta, ¿vale? Entonces, el arco plantar y la dorsiflexión se pueden medir en la misma prueba, ¿vale? El arco plantar hemos dicho que es comprobar la fuerza que tiene el arco del pie, la musculatura del pie. Mientras que la dorsiflexión es vamos a comprobar la capacidad, la movilidad que tiene el tobillo de esta persona. Es decir, la dorsiflexión es la capacidad que tiene nuestra tibia, este es el pie, esta es la tibia, para desplazarse por encima del hueso del pie, del hueso central del tobillo, del astrago, de la articulación del tobillo, ¿vale? Entonces, en función de esa movilidad, pues vamos a determinar si hay que trabajar sobre esa movilidad o en principio no, ¿vale? Entonces, la dorsiflexión es una prueba, es el primer test que debemos hacer y donde ya vamos a comprobar también si el arco plantar tiene una fuerza suficiente, ¿vale? Bien, en cuanto a la dorsiflexión, para yo caminar, para el día a día, podemos decir que para el día a día, pues caminando, no necesitamos una movilidad de tobillo excesivamente buena. Pero, una vez que yo empiezo a bajar escaleras, que yo salto, que yo corro, que yo hago sentadillas,
ahí sí necesito mucha más movilidad de tobillo para que mi cuerpo pueda funcionar de la manera correcta. Si no hay la dorsiflexión necesaria, si yo no tengo esa capacidad, mi cuerpo lo que va a hacer es hacer todo lo que yo quiero hacer, pero lo va a hacer de la manera que él considera más óptima. Y creedme que en muchas ocasiones, en la mayor parte de las ocasiones, si yo dejo que mi cuerpo actúe, no lo va a hacer de la manera correcta. Será lo más óptimo para él, pero no es la manera correcta, ¿vale? Entonces, ¿qué prueba tenemos que hacer en la dorsiflexión? Bueno, pues mira, vamos a poner a la persona delante de una pared o delante de un cajón. Por ejemplo, vamos a imaginar que tenemos un cajón aquí, ¿vale? Y que la persona pues está aquí. Esta es la rodilla, este es el tobillo y este es el pie. Y esta es la cadera, ¿vale? Y la persona está ahí para arriba, ¿vale? Vamos a pedirle simplemente que intente, primero, pegar el pie al cajón, ¿vale? Perfecto. Va a empezar con el pie pegadito al cajón. Va a ser un cajón un poco por debajo de la cota cero. Bien, perfecto. Ahí. Y vamos a pedirle que flexione la rodilla, es decir, que haga este gesto con la rodilla. Bueno, este es el pie pegado y esta es la rodilla. Evidentemente, este primer movimiento lo va a hacer porque no hay prácticamente distancia desde el pie, no hay distancia, está pegado el pie al cajón, ¿vale? Esto como lo va a hacer, le vamos a ir pidiendo que vaya hacia atrás, que se vaya separando del cajón, una distancia cortita que puede ser pues el ancho de 2 dedos, ¿vale? Pues ahora lo hace desde aquí y vuelve a tocar, luego lo hace desde aquí y vuelve a tocar. En un primer momento, si nosotros nos ponemos en una vista lateral, como está aquí, evidentemente en el momento en el que la persona esté a una distancia en la cual no sea capaz de tocar con la rodilla el cajón, o para tocar con la rodilla llegue a tocar el cajón, pero se levanten los talones del pie, eso nos quiere decir que ahí ya no hay más dorsiflexión. Tenemos que darnos en una distancia en donde la persona sea capaz de, con el pie completamente apoyado en el suelo, tocar el cajón, ¿vale? Entonces, eso nos va a marcar una distancia. Imaginemos que la persona llega hasta aquí. Esta distancia es la que nos determinaría el grado de dorsiflexión. Lo ideal sería tener un goniómetro. Un goniómetro es un aparato que mide precisamente este ángulo. Si esta es la rodilla y este es el pie, nos mediría este ángulo, ¿vale? Este ángulo, lo que sea. Y en base a ese ángulo nos determina si la dorsiflexión es buena o es mala. No es necesario, es decir, es una cosa que no es necesaria. Es muy profesional, pero no es necesario. ¿Cómo se puede hacer? Como os decía yo, midiendo esa distancia. Lo normal, más o menos lo que está estipulado como normal, es que haya una distancia entre los 10 y los 12 centímetros de separación, desde la punta del pie hasta el cajón, o la pared, o donde estéis haciendo la prueba, ¿vale? Esto yo creo que sería una dosis normal. A ver, evidentemente va a ir en función del largo de la tibia, de la morfología propia de la persona. Pero más o menos, si no son 10, pues son 9, entre 9 y 12, no pasa nada. Evidentemente, como nos hemos encontrado un montón de casos aquí en nuestro centro, que la persona tenga 3 centímetros, 4 centímetros, 5 centímetros, 6. Es decir, vosotros ya vais a ver desde los 12 para atrás lo que es normal, o sea, es algo que es muy evidente, ¿no? Entonces lo normal, como os digo, sería esa distancia de entre 10 y 12 centímetros. Bien, perfecto. Vale, pero, no es del todo correcto valorarlo de esta manera. ¿Por qué? Primero, porque si yo tengo una vista lateral, ya no voy a estar viendo las dos cosas más importantes, de las tres que son. No voy a estar viendo, primero, no voy a estar viendo si ese arco del pie está soportando el peso del cuerpo, si se está chafando hacia adentro, porque desde aquí no puedo verlo. En segundo lugar, tampoco voy a ver si las rodillas están entrando en valgo. ¿Por qué digo esto? Muy sencillo, porque mi tibia, imaginemos que este es el pie y esta es la tibia, ¿vale? La dorsiflexión se mide en el plano, la dorsiflexión se mide, no podemos medirla con la desalineación de la tibia con respecto al pie. Es decir, yo la tibia, la dorsiflexión tengo que medirla
siempre en una alineación con el pie, es decir, que esté alineada. Ahí es donde se marca la dorsiflexión. Evidentemente, si yo no tengo dorsiflexión, mi cuerpo lo que va a hacer es buscar el sitio por donde mi rodilla puede seguir avanzando para yo conseguir esa dorsiflexión. Para afuera, si este es mi pie, estos son los pies, vamos a centrarnos en el pie derecho, hacia la parte exterior del pie no va a ir porque ahí hay mucho más tope, o sea, ahí no puede ir hacia adelante la tibia. ¿Qué va a hacer mi cuerpo cuando no tengo suficiente movilidad alineando la tibia con el pie? Va a ir hacia adentro. Al ir hacia adentro, aquí no hay ningún tipo de restricción. Aquí la rodilla puede ir hasta el final, hasta delante de todo. ¿Qué ocurre? Que se produce un valgo de rodilla, o sea, la rodilla ya no va alineada con el pie, sino que va hacia adentro. Los vectores de pie y de rodilla, como veis, son completamente diferentes. ¿Vale? Pues eso tampoco lo vamos a ver desde una vista lateral. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Pues colocarnos desde detrás. ¿Vale? Entonces, una vez que nos colocamos atrás y tenemos una visión de la posterior de la persona haciendo esa prueba, ahí es donde vamos a ver todo. Si se hunde el arco del pie, si desaparece el arco plantar, si se chafa el arco plantar, si hay un valgo de tobillo, si hay un valgo de rodilla, vamos a ver absolutamente toda la información. Por lo tanto, es muy importante que estéis pendientes de la posición desde donde miráis las pruebas. Pero esto no es solamente aplicable aquí. He visto en muchos centros, he visto en muchas ocasiones, cuando la gente está observando, está controlando a los clientes, al hacer sentadillas, al hacer un montón de cosas, estar todo el rato controlando desde una vista lateral. Eso no está bien hecho. Está bien hecho para determinadas cosas. Por ejemplo, para ver si la espalda está recta, para ver determinadas cosas. Pero, por ejemplo, no está bien para ver si hay una desviación de la cadera hacia un lado, si hay un valgo de rodillas. O sea, la visión tiene que ser, evidentemente, de 360 grados, pero nunca limitarnos a mirar de lado. Y menos cuando estamos haciendo una prueba, un test, ¿vale? Vale, entonces esto en cuanto a el pie. Hemos visto el arco plantar y hemos visto la dorsiflexión. Muy bien, vale, perfecto. Bien, en otros vídeos veremos cosas importantes acerca de la dorsiflexión y por qué puede estar limitada la dorsiflexión. La dorsiflexión no, puede estar solamente, no tiene por qué estar limitada solamente por una falta de movilidad de la articulación. No, la dorsiflexión puede verse afectada por un acortamiento de la musculatura posterior, del sóleo, por ejemplo. El sóleo muy acortado nos va a impedir una movilidad correcta del tobillo, ¿vale? Entonces, esto lo trataremos de manera específica en otro vídeo. Muy bien, seguimos hacia arriba, vamos con la rodilla. Rodilla, muy bien, vale. Vale, al hacer esta prueba, evidentemente, ya nos va a ayudar a ver si la rodilla es capaz de ir alineada, es capaz o sea, tiene una estabilidad determinada. ¿Bien? Aquí podemos hacer otro test, pues una sentadilla. Yo lo que le pido a mis clientes es que hagan una sentadilla. ¿Vale? Una sentadilla. ¿Por qué? Primero, porque voy a comprobar si su patrón de movimiento, si su patrón es correcto, si saben hacer una sentadilla. Voy a comprobar si esas rodillas entran en valgo, si van hacia adentro. Voy a comprobar si la movilidad de la cadera es correcta. Voy a comprobar un montón de cosas, por lo tanto, con una sentadilla, en principio, ya nos va a dar mucha información. ¿Vale? Bien. Seguimos avanzando. Cadera. Evidentemente, veis que se va relacionando todo. Cuando hago una sentadilla, evidentemente, ya voy a comprobar la cadera cómo se mueve. Bien. Voy a comprobar si en qué rango de movimiento se produce una retroversión de pelvis, es decir, una modificación de la columna lumbar. Hay una cosa muy importante que trataremos en otro vídeo, que es que en todo momento nosotros deberíamos de mantener, de garantizar en el cliente que las curvaturas naturales de la columna se mantengan siempre de esa manera, dentro de unos pequeños rangos, una horquilla de flexión y de extensión, pero básicamente la lordosis cervical, la cifosis lumbar y la cifosis torácica y la lordosis lumbar deberían de mantenerse así. Cuando yo hago una sentadilla, cuando le pido a un cliente que haga una sentadilla, evidentemente este cliente puede que mantenga perfectamente su
su arco lumbar, pero puede ocurrir que no lo mantenga y ocurra esto. ¿Vale? Entonces, esta curva será una modificación, una corrección del arco lumbar, por lo tanto no me vale. ¿Vale? Ahí nos está diciendo ya que puede haber desde una falta de movilidad de la cadera hasta un acortamiento de la musculatura posterior, pero como nosotros somos muy profesionales y muy inteligentes y hemos hecho una entrevista personal donde le hemos preguntado, por ejemplo, en qué trabaja, pues ya nos vamos a dar cuenta de que esto puede ocurrir. ¿Vale? Tiene muchas posibilidades de que ocurra. Por lo tanto, es muy importante fijarnos en cómo se comporta la cadera. Mirado desde atrás, podemos ver si hay una alineación correcta del glúteo con respecto a las rodillas, o si por el contrario, el glúteo va hacia un lado al bajar. ¿Vale? Eso sería una desalineación. Aquí en esta cadera hay un acortamiento de alguno de los dos lados que tenemos que comprobar a base de pues, estiramientos y otro tipo de ejercicios. ¿Vale? Entonces esto es muy importante que lo tengamos en cuenta a nivel de cadera. Y llegamos a la cintura escapular. ¿Bien? Cintura escapular. En este punto es súper importante tener en cuenta la movilidad de los hombros en flexión, el movimiento en flexión, la flexión de hombro, que sea completa. Para esto es muy sencillo, lo tumbamos al cliente boca arriba, con una pierna flexionada y la otra estirada. ¿Para qué? La pierna flexionada es para que la cadera se pueda mantener lo más neutra posible porque le vamos a pedir que pegue la espalda al suelo. ¿Bien? Eso es muy importante. Y con el dorso de la mano vamos a pedirle que lleve el dorso de la mano atrás, que haga una flexión completa. En el caso de que sea capaz de hacer la flexión completa, pero este arco lumbar se acentúe de manera exagerada, eso nos está diciendo que esa persona tiene un problema en la flexión de hombro, en la movilidad centroescapular, porque necesita compensar con el lumbar para poder llegar atrás. ¿Bien? Es como si yo le pido que de pie haga esa flexión de hombro y para poder llegar a la vertical necesite arquear el lumbar. Eso significa que la movilidad es esta y necesita compensar para poder llegar a ese rango de movimiento. Por lo tanto, espalda al suelo y dorso de la mano atrás. En función de donde llegue, si se queda aquí, evidentemente aquí tenemos una falta de movilidad importante. ¿Bien? Lo ideal sería que llegase hasta aquí. Entonces ahí ya nos da información acerca de la cintura escapular. Como veis son pruebas muy sencillas, pero son muy importantes. En caso de que tenga falta de movilidad en la cintura escapular, que no sea capaz de hacer el movimiento de flexión completo, ya nos está dando información de pectoral menor, de dorsal, de redondo mayor. Toda la musculatura que rodea, que se encarga de dar estabilidad a la articulación del hombro, ¿vale? A la articulación acromioclavicular, escapulotorácica y glenohumeral, toda esa musculatura de todo ese aglomerado está afectado. Hay un desequilibrio, hay un acortamiento, probablemente del pectoral, probablemente del dorsal, redondo menor también esté dando por saco, redondo mayor, etcétera, etcétera. Entonces, en función de esto, pues tendremos mucha información, lo que sale aquí, ¿vale? Pero esto lo trataremos en otro vídeo, ¿bien? Con más detenimiento. Vamos a tratar el tema de la disquinesia escapular, que es un tema muy interesante, ¿vale? Bueno, pues entonces, vamos a poner aquí cintura escapular. Muy bien. Bueno, pues con esto tenéis información más que suficiente para poder empezar a trabajar con la persona, ya que lo primero que debéis de hacer es corregir o intentar estabilizar o dar equilibrio a todos estos desequilibrios que vosotros podéis encontrar en esas valoraciones iniciales, esa valoración física, ¿vale? No me gusta meterme en tema de fuerza, no me gusta meterme en tema de resistencia la primera sesión porque creo que no tiene sentido hacer eso. Creo que eso es mejor hacerlo en posteriores sesiones donde ya entréis en materia en cuanto a ejercicio se refiere, ¿vale? Entonces, yo con esto, ponemos primero la valoración inicial, es más que suficiente. Si luego a mayores, sesión a sesión, queréis meter nuevos test, queréis meter nuevas pruebas para seguir teniendo información, está bien. Pero una primera valoración, esto os va a llevar 1 hora y es más que suficiente, ¿vale? Yo no me metería en más historia que esta.
Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido de referencia para poder empezar a trabajar con los clientes. Y nada, deciros que tenemos nuestra página web, tenemos el correo, tenemos Instagram, tenemos un montón de vías de comunicación, en donde todo aquel que necesite, pues ponéis en contacto con nosotros y estaremos encantados de echaros una mano para seguir formándoos con nosotros en esta escuela de entrenadores personales. Muchas gracias por estar ahí y nos vemos en el próximo vídeo.